Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha lidiado con preguntas sobre la naturaleza de la vida y la existencia. Entre estos profundos misterios se encuentra uno que ha desconcertado tanto a los eruditos como a los buscadores. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? La Biblia habla de ambos, a menudo de maneras que los entrelazan pero los distinguen, dejándonos con un profundo sentido de curiosidad. ¿El alma y el espíritu son lo mismo o son partes distintas de nuestro ser? ¿Y por qué es importante esta distinción? Estas preguntas no son solo debates teológicos, contienen la clave para comprender la profundidad de nuestra relación con Dios y la esencia de quienes somos. Para descubrir este misterio, profundizaremos en la palabra de Dios, explorando la antigua sabiduría que se encuentra en sus páginas. A medida que recorremos las Escrituras, veremos cómo el alma y el espíritu desempeñan cada uno un papel único en nuestra vida espiritual, dando forma a nuestro destino y nuestra conexión con el Creador. El relato bíblico de la creación de la humanidad se presenta como uno de los momentos más profundos y misteriosos de las Escrituras, un acto divino donde lo temporal y lo eterno se cruzan. En Génesis 2:7, se nos da una idea de este evento sagrado. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Estas palabras, engañosamente simples, contienen capas de significado que revelan el modelo de la existencia humana, una unión de cuerpo, alma y espíritu. La primera acción descrita es Dios formando el cuerpo humano del polvo de la tierra. Esta imagen, aunque humilde, es significativa. El polvo simboliza la naturaleza física terrestre de la humanidad, recordándonos nuestra conexión con el mundo creado. Sin embargo, este cuerpo, meticulosamente elaborado por las manos de Dios, estaba sin vida hasta que ocurrió la segunda acción divina. Dios sopló en él el aliento de vida. Este aliento no era simplemente aire, era su espíritu, su esencia misma impartida a la humanidad. Con ese aliento, el cuerpo inanimado se convirtió en un alma viviente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó en ese momento divino cuando el polvo y el espíritu se fusionaron? La frase alma viviente es clave para comprender la interacción entre el cuerpo físico, el alma y el espíritu. El cuerpo, hecho de polvo, alberga el alma, que abarca la conciencia, las emociones, la voluntad y la personalidad. Pero el alma misma está animada y vivificada por el espíritu, la chispa eterna impartida por Dios. Estos elementos, cuerpo, alma y espíritu, son distintos pero están inseparablemente vinculados y forman el ser humano completo. El alma, descrita en las Escrituras como el alma viviente, es el asiento de la individualidad. Es lo que hace que cada persona sea única, abarcando la mente, la voluntad y las emociones. Es donde se forman los pensamientos, se toman decisiones y se experimentan los sentimientos. El alma es lo que nos permite reflexionar, crear, soñar y expresarnos. Es el ámbito de nuestra personalidad, la parte de nosotros que interactúa con el mundo y los demás. El salmista David a menudo le habla directamente a su alma, como en Salmo 42:11. ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios. Aquí, el alma se presenta como el núcleo emocional de una persona, capaz de sentir desesperación pero también de esperanza. Esta dualidad resalta la vulnerabilidad del alma a las influencias externas. Está profundamente conectado con los aspectos físicos y sociales de la vida,
respondiendo a lo que vemos, oímos y experimentamos en el mundo que nos rodea. Jesús enfatizó el significado eterno del alma cuando preguntó, ¿de qué le servirá a alguien ganar el mundo entero y perder su alma? Mateo 16:26. Esta pregunta subraya el valor del alma, elevándola por encima de todos los tesoros terrenales. Si bien el cuerpo es temporal, el alma lleva un peso eterno. Es la parte de nosotros que conserva nuestro sentido de identidad, incluso más allá de los confines de esta vida. A diferencia del alma, el espíritu es la esencia divina dentro de la humanidad, la chispa eterna que nos conecta con Dios. Es a través del espíritu que comunicamos con el Creador, escuchamos su voz y experimentamos su presencia. El espíritu no está ligado al reino físico sino que existe en un plano superior, reflejando la imagen de Dios mismo. La Biblia describe el espíritu como la parte más interna de una persona, distinta del alma pero integral a su ser. En Juan 4:24, Jesús declara, Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Esta declaración revela el propósito principal del espíritu, alinearse con Dios y participar en una comunión íntima con Él. A diferencia del alma, que está influenciada por el mundo, el espíritu está diseñado para ser guiado por la verdad de Dios. El espíritu es eterno, insuflado en la humanidad por Dios durante la creación. Eclesiastés 12:7 afirma esto, afirmando, el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo nos recuerda la naturaleza transitoria del cuerpo y la naturaleza duradera del espíritu, que permanece conectado a su fuente divina. Desde el momento de la creación, el alma y el espíritu han estado estrechamente vinculados, pero sus funciones son distintas. El alma gobierna nuestra experiencia terrenal, nuestros pensamientos, emociones e interacciones, mientras que el espíritu trasciende lo físico y nos conecta con lo divino. Juntos, forman una interacción dinámica que da forma a quienes somos y cómo nos relacionamos tanto con el mundo como con Dios. El aliento de vida que Dios impartió en Génesis 2:7 significa más que una función biológica, representa la activación del espíritu dentro de la humanidad. Este soplo divino anima el alma, dando lugar a la conciencia y la individualidad. Sin embargo, es el espíritu el que permite a la humanidad reflejar la imagen de Dios, buscarlo y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Esta interacción se expresa bellamente en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios está viva y activa. Más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Este versículo resalta la singularidad del alma y el espíritu al tiempo que reconoce su profunda conexión. Es a través de la palabra de Dios que obtenemos claridad sobre sus roles y los alineamos con su voluntad. Comprender la distinción entre alma y espíritu no es simplemente un ejercicio académico, conlleva profundas implicaciones para la forma en que vivimos. Al reconocer que el alma es la sede de nuestra experiencia terrenal, estamos llamados a administrarla sabiamente, protegiendo nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Al mismo tiempo, debemos nutrir nuestro espíritu, priorizando nuestra relación con Dios y buscando su guía en todas las cosas. El plano de la creación de la humanidad revela una verdad profunda: somos más que seres físicos. Somos creaciones eternas, infundidas con el aliento de Dios, diseñadas para reflejar su imagen y glorificarlo.
Este entendimiento nos invita a vivir con propósito, alineando nuestra alma y espíritu bajo la autoridad de Dios y buscando una vida que lo honre. Al reflexionar sobre la creación de la humanidad, recordamos el increíble cuidado y la intención con la que Dios nos diseñó. Desde el polvo de la tierra hasta el aliento de su espíritu, Él nos formó como seres intrincados y multidimensionales, capaces de conocerlo y reflejar su gloria. Este modelo no es solo una descripción de nuestros orígenes, es una invitación a dar un paso hacia la plenitud de quienes somos, viviendo como seres creados a su imagen y para su propósito. El alma, como se describe en la Biblia, es la esencia de quienes somos. Es la parte de nosotros que da vida a nuestra identidad, dando forma a nuestras emociones, pensamientos y elecciones. A diferencia de la naturaleza fugaz del cuerpo o la conexión trascendente del espíritu, el alma es la intermediaria que nos ancla en nuestra individualidad y al mismo tiempo refleja las complejidades de la existencia humana. El salmista David ofrece una vívida visión de la naturaleza dinámica del alma en el Salmo 42 horas y 11 minutos. ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios. En este momento crudo e introspectivo, David le habla a su alma como si fuera una entidad separada, un compañero que comparte sus luchas pero que es capaz de ser redirigido. Sus palabras revelan la sensibilidad del alma tanto a las circunstancias externas como a las emociones internas, ilustrando su naturaleza dual, vulnerable pero capaz de renovarse a través de la esperanza en Dios. En esencia, el alma es la fuente de nuestra personalidad, el asiento de nuestra individualidad. Contiene nuestros pensamientos, deseos, recuerdos y emociones, los elementos que nos hacen únicos. El alma nos permite experimentar la profundidad de la vida, desde las alturas del gozo hasta los valles del dolor. Es a través del alma que reímos, lloramos, soñamos y creamos, interactuando plenamente con el mundo y las personas que nos rodean. De esta manera, el alma queda profundamente ligada a nuestra experiencia terrenal. Procesa los estímulos de nuestro entorno, reacciona a las relaciones y navega por las decisiones que dan forma a nuestros caminos. Sin embargo, esta conexión con el mundo físico y social también hace que el alma sea susceptible a la influencia. Puede enriquecerse con la sabiduría, el amor y la verdad piadosos, pero también puede verse atrapado por el atractivo del pecado, el miedo y los deseos mundanos. La vulnerabilidad del alma es lo que la hace preciosa y precaria. Jesús mismo destacó su inmenso valor en Mateo 16:26, preguntando, ¿de qué le servirá a alguien ganar el mundo entero y perder su alma? Esta pregunta atraviesa las ilusiones del éxito material y las ganancias mundanas, recordándonos que el significado eterno del alma supera con creces cualquier logro temporal. Perder el alma es perder la esencia de la vida misma, un resultado demasiado grave para contemplarlo. La Biblia a menudo describe el alma como un depósito de emociones, un lugar donde residen los sentimientos más profundos. Es donde experimentamos el peso del dolor, la alegría del amor y la esperanza que nos sostiene en las pruebas. La capacidad emocional del alma es evidente en innumerables narraciones bíblicas, donde los individuos claman desde lo más profundo de su ser. Un ejemplo sorprendente se encuentra en las lamentaciones del profeta Jeremías, quien expresó la angustia de su alma en Lamentaciones 3:20, «Mi alma está abatida dentro de mí». Sus palabras hacen eco de las luchas que enfrentan muchos que encuentran sus almas agobiadas por el peso de los desafíos de la vida. Sin embargo, incluso en la desesperación,
el alma tiene la capacidad de renovarse y sanarse cuando está anclada en Dios. Los salmos frecuentemente captan esta dualidad, donde el alma oscila entre la confusión y la confianza. La súplica de David en Salmo 103, 1, bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendice su santo nombre. Nos recuerda que el alma no es simplemente un observador pasivo de las circunstancias de la vida, sino un participante activo en la adoración y la devoción. Incluso en tiempos de angustia, el alma puede dirigirse hacia Dios, encontrando consuelo y fortaleza en su presencia. Si bien el alma es capaz de una profunda adoración y conexión, también es vulnerable a la corrupción. Sus profundos vínculos con el mundo físico lo hacen susceptible a la atracción del pecado, la tentación y la distracción. El alma es como tierra fértil, capaz de producir buenos frutos cuando se la nutre con la verdad, pero también propensa a la maleza si se la deja desatendida. Esta vulnerabilidad subraya la importancia de proteger el alma contra influencias dañinas. Proverbios 4:23 ofrece sabios consejos. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Si bien el versículo habla del corazón, sus principios se extienden al alma, recordándonos que nuestra vida interior requiere una administración cuidadosa. Lo que permitimos que entre en nuestra mente, lo que habitamos en nuestro corazón y lo que perseguimos en nuestros deseos, todo ello moldea la condición de nuestra alma. La conexión del alma con el mundo que nos rodea puede ser tanto su fuerza como su debilidad. Nos permite involucrarnos profundamente con la creación y la humanidad, pero también nos expone al riesgo de perder de vista las verdades eternas. Por eso la advertencia de Jesús en Mateo 16:26 es tan vital, nos llama a evaluar lo que realmente importa y a priorizar el bienestar eterno de nuestra alma por encima de las efímeras actividades mundanas. El alma gobierna gran parte de nuestra existencia terrenal, actuando como puente entre el cuerpo físico y la esencia espiritual. Es a través del alma que navegamos por las complejidades de la vida, tomamos decisiones y expresamos nuestra voluntad. Sin embargo, por más central que sea el alma para nuestra identidad, no es la parte de nosotros que se comunica directamente con Dios. Ese papel pertenece al espíritu. Esta distinción es significativa. Mientras el alma experimenta el mundo a través de la lente de la individualidad, el espíritu la trasciende y nos conecta con lo divino. El alma siente el peso de las cargas terrenales, pero el espíritu busca lo eterno. La interacción entre el alma y el espíritu es un equilibrio delicado que da forma a nuestro viaje espiritual. El apóstol Pablo toca esto en 1 Corintios 2:14, donde contrasta el hombre natural, gobernado por el alma, con el hombre espiritual. Guiado por el espíritu, el hombre sin el espíritu no acepta las cosas que vienen del espíritu de Dios, sino que las considera locura y no puede entenderlas, porque solo se disciernen por el espíritu. Este versículo subraya las limitaciones del alma, es profundamente humana y está ligada a lo temporal, mientras que el espíritu es eterno y está conectado con la verdad de Dios. A pesar de sus vínculos terrenales, el alma tiene un significado eterno. Es la parte de nosotros que refleja nuestra individualidad más allá de los confines de esta vida. Mientras el cuerpo vuelve al polvo, el alma perdura, moldeada por las decisiones tomadas durante nuestro tiempo en la tierra. Es por eso que las Escrituras ponen tanto énfasis en la condición del alma, instándonos a nutrirla con sabiduría piadosa y protegerla contra la corrupción. El clamor del salmista en Salmo 62, 1, verdaderamente mi alma encuentra descanso en Dios, mi salvación viene de Él,
captura la esencia del propósito del alma. Está diseñado para encontrar descanso y plenitud en su Creador, para estar anclado en su verdad y sostenido por su amor. Cuando se alinea con Dios, el alma se convierte en una fuente de paz, alegría y propósito, reflejando su gloria en cada aspecto de la vida. Sin embargo, el viaje del alma no está exento de desafíos. Su conexión con el mundo significa que inevitablemente encontrará pruebas, tentaciones y luchas. Pero es precisamente a través de estas experiencias que el alma puede crecer, profundizarse y acercarse a Dios. Cada prueba se convierte en una oportunidad para confiar más plenamente en Él, alinear los deseos del alma con la voluntad del Espíritu y vivir una vida que lo honre. El alma es un aspecto notable de la humanidad, un regalo divino que encapsula nuestras emociones, pensamientos e individualidad. Es el núcleo de nuestra identidad, el asiento de nuestra existencia terrenal y un reflejo de nuestro significado eterno. Sin embargo, por muy preciosa que sea el alma, también es vulnerable, está ligada al mundo y susceptible a la influencia. Comprender el alma es reconocer su valor y comprometerse a custodiarla con diligencia. Es ver su potencial tanto para la adoración como para el descarrío y elegir alinearlo con la verdad de Dios. Puede que el alma no comulgue directamente con Dios como lo hace el espíritu, pero desempeña un papel vital en la configuración de nuestras vidas y en el reflejo de su imagen. En última instancia, el propósito del alma se cumple cuando encuentra descanso en su Creador. Al nutrir nuestras almas con la palabra de Dios, dirigir nuestras emociones hacia Él y alinear nuestra voluntad con la suya, vivimos en la plenitud de aquello para lo que fuimos creados. Y al hacerlo, honramos a aquel que sopló vida en nuestro ser, convirtiéndonos en almas vivientes creadas a su imagen. El espíritu, a menudo envuelto en un velo de misterio, es la esencia eterna de nuestro ser, una chispa divina insuflada a la humanidad por el propio Creador. A diferencia del alma, que gobierna nuestra individualidad y experiencias terrenales, el espíritu es la conexión sagrada entre la humanidad y Dios. Opera más allá de las limitaciones del mundo físico, trascendiendo el tiempo y el espacio, existiendo como un conducto para la verdad divina y el propósito eterno. Es a través del Espíritu que nos comunicamos con el Creador, recibiendo su guía y entendiendo las realidades espirituales que dan forma a nuestra existencia. En Juan 4:24, Jesús revela una verdad profunda: Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Estas palabras revelan la esencia de nuestra relación con Dios, una relación que no está sujeta a los rituales de la carne ni a las emociones del alma, sino que está arraigada en la pureza del espíritu. Este espíritu dentro de nosotros es el aliento de Dios, impartido en el momento de la creación. Es la parte de nosotros que refleja su naturaleza, la huella divina que distingue a la humanidad de toda la demás creación. El espíritu es el vínculo sagrado entre la humanidad y Dios, una conexión que trasciende las limitaciones del alma y el cuerpo. Mientras el alma navega por las complejidades del reino terrenal, pensamientos, emociones y elecciones, el espíritu existe en un plano superior, diseñado para buscar y comprender lo eterno. Es a través del espíritu que experimentamos la presencia de Dios, escuchamos su voz y recibimos sus revelaciones. Esta conexión divina está bellamente ilustrada en Génesis 2:7, donde Dios da vida a Adán. El aliento de vida significa más que una mera función biológica, es la impartición del Espíritu de Dios, la esencia eterna que anima a la humanidad. Sin este aliento, Adán era simplemente polvo, formado pero sin vida.
Con ello se convirtió en un ser vivo, imbuido de la capacidad de conocer y reflejar a su Creador. Sin embargo, el espíritu no opera de forma independiente. Debe ser despertado y alineado con Dios para cumplir su propósito. En Juan 3:6, Jesús le explicó esto a Nicodemo: la carne engendra la carne, pero el espíritu engendra el espíritu. Esta declaración revela la necesidad del renacimiento espiritual, un proceso mediante el cual el espíritu dormido se reconecta con su fuente divina. Sin este renacimiento, el espíritu permanece eclipsado por el alma y la carne, incapaz de participar plenamente en su relación prevista con Dios. Antes del renacimiento espiritual, el espíritu permanece dormido, eclipsado por las voces más fuertes del alma y la carne. El alma, ligada a las experiencias terrenales, domina a menudo nuestras elecciones, mientras que la carne, impulsada por los deseos físicos, nos aleja de la voluntad de Dios. En este estado, el espíritu permanece en silencio, incapaz de cumplir su papel de fuerza rectora de nuestras vidas. El renacimiento es el momento en que esto cambia. A través de la fe en Cristo, el espíritu se despierta y se restaura al lugar que le corresponde como sede de la conexión divina. Esta transformación no es meramente simbólica, es un cambio profundo en el centro mismo de nuestro ser. El apóstol Pablo describe esta transformación en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación ha llegado, lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. Esta nueva creación está marcada por el despertar del espíritu, que comienza a guiar e influir en el alma y el cuerpo en alineación con los propósitos de Dios. Este renacimiento no es un logro humano sino una obra divina. Es el Espíritu de Dios mismo quien da vida a nuestro espíritu, restaurando la conexión que se perdió a través del pecado. Es por eso que Jesús enfatizó el papel del Espíritu en Juan 3:8, diciendo: el viento sopla donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu. El Espíritu se mueve de maneras que trascienden la comprensión humana, despertando el Espíritu dentro de nosotros y guiándonos a una nueva vida. Una vez despierto, el Espíritu se convierte en la fuerza guía de nuestras vidas, llevándonos a una comunión más profunda con Dios. Es a través del Espíritu que discernimos su voluntad, recibimos su sabiduría y alineamos nuestra vida con sus propósitos. Esta guía no es externa sino interna, una voz tranquila pero poderosa que dirige nuestros pasos y moldea nuestro carácter. El apóstol Pablo capta la esencia de esta guía en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu es vivir en constante conciencia de la presencia de Dios, permitiendo que su influencia impregne cada aspecto de nuestras vidas. Es una vida de entrega, donde los deseos del alma y los impulsos de la carne quedan bajo la autoridad del Espíritu. Este liderazgo del Espíritu no está exento de desafíos. El alma, ligada a experiencias terrenales, a menudo se resiste a la dirección del Espíritu, mientras que la carne busca afirmar su dominio. Esto crea una tensión que requiere una sumisión intencional a Dios. Gálatas 5:17 habla de esta lucha, porque la carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Están en conflicto entre sí. Sin embargo, es a través de este conflicto que el espíritu se fortalece, enseñándonos a confiar en Dios y crecer en madurez espiritual. A diferencia del alma, que está moldeada por experiencias terrenas, el espíritu es eterno. Es la parte de nosotros que refleja la imagen de Dios,
trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio. Eclesiastés 12:7 nos recuerda esta verdad: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mientras el cuerpo decae y el alma refleja la vida vivida, el espíritu perdura, regresando a su Creador. Esta naturaleza eterna del espíritu subraya su significado. No es simplemente un componente de nuestro ser, sino la esencia misma de quienes somos en relación con Dios. La conexión del espíritu con Dios es lo que da significado a nuestra existencia, cimentándonos en un propósito que va más allá de lo temporal y llega a lo eterno. Esta perspectiva eterna transforma la forma en que vivimos. Cuando el espíritu guía, nuestras prioridades pasan de lo fugaz a lo duradero, de las actividades egocéntricas a una vida centrada en Dios. Es a través del Espíritu que comprendemos el peso de la eternidad y alineamos nuestras vidas con el reino de Dios. El despertar del Espíritu es solo el comienzo. Para prosperar, el espíritu debe nutrirse mediante prácticas intencionales que profundicen nuestra conexión con Dios. La oración, la adoración y la meditación en las Escrituras son vitales para cultivar el espíritu, permitiéndole crecer e influir en cada aspecto de nuestras vidas. La propia vida de Jesús proporciona un modelo para esto. Aunque plenamente divino, a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, alimentando su conexión con el Padre. Al hacerlo, demostró la importancia de priorizar el espíritu, incluso en medio de las exigencias de la vida terrenal. Para nosotros, estas prácticas no son meras disciplinas sino salvavidas que sostienen el espíritu y nos mantienen alineados con Dios. El Espíritu de Dios también juega un papel activo en nutrir nuestro espíritu. En Romanos 8:26, Pablo escribe: de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos silenciosos. Esta intercesión es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. El Espíritu de Dios colabora con nuestro espíritu, guiándonos, fortaleciéndonos y transformándonos desde dentro. El Espíritu es el aliento de Dios dentro de nosotros, la esencia eterna que nos conecta con Él y moldea nuestro destino. Es a través del Espíritu que nos comunicamos con el Creador, recibimos su guía y alineamos nuestras vidas con sus propósitos. Esta conexión divina no es automática, sino que requiere un despertar a través del renacimiento espiritual, una transformación que devuelve al espíritu el lugar que le corresponde como fuerza guía en nuestras vidas. Vivir según el espíritu es vivir en constante conciencia de la presencia de Dios, permitiendo que su influencia moldee nuestros pensamientos, acciones y prioridades. Es una vida de entrega, donde lo eterno tiene prioridad sobre lo temporal y lo divino guía lo terrenal. A través del Espíritu descubrimos nuestro verdadero propósito, nuestro significado eterno y la profundidad del amor de Dios. A medida que nutrimos nuestro espíritu y le permitimos guiarnos, damos un paso hacia la plenitud de aquello para lo que fuimos creados. El aliento de Dios dentro de nosotros se convierte en un testimonio vivo de su gracia, un reflejo de su gloria y un conducto para su verdad. Y al hacerlo, cumplimos el propósito divino para el cual fuimos formados, viviendo no solo para este mundo sino para la eternidad. La interacción entre el alma y el espíritu es uno de los misterios profundos de la existencia humana. Aunque distintos, estos dos aspectos de nuestro ser a menudo se encuentran en desacuerdo, creando una tensión que da forma al viaje espiritual. El alma, ligada al mundo físico, está profundamente influenciada por las emociones, los deseos y las circunstancias externas,
mientras que el espíritu busca alinearse con la voluntad de Dios, a menudo empujándonos en una dirección que desafía nuestras inclinaciones naturales. Este conflicto interno no es solo una lucha, es el escenario mismo en el que se desarrolla el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo captura elocuentemente esta batalla en Gálatas 5:17, porque la carne desea lo contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a la carne. Están en conflicto entre sí. Si bien este versículo contrasta explícitamente la carne y el espíritu, el alma a menudo se encuentra atrapada en el medio, sirviendo como campo de batalla donde chocan estas fuerzas opuestas. El alma, con su vulnerabilidad a las influencias mundanas, lucha contra el llamado del espíritu a cosas superiores, dejándonos divididos entre lo temporal y lo eterno. Para comprender esta tensión, primero hay que captar la naturaleza dual del alma. Por un lado, el alma es el asiento de la individualidad y abarca nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Es a través del alma que experimentamos la riqueza de la vida, sus alegrías, tristezas, esperanzas y temores. Pero, por otro lado, el alma está profundamente ligada al mundo físico, lo que la hace susceptible a la influencia. Está moldeado por el entorno, las relaciones y las circunstancias, y a menudo responde instintivamente a las presiones y placeres de la vida terrenal. Debido a su conexión con el mundo, el alma se siente atraída hacia la gratificación, el consuelo y la seguridad inmediatas. Anhela lo que es tangible y familiar, resistiéndose a menudo a la obra transformadora del espíritu. El espíritu, por el contrario, opera en un plano superior, buscando alinearse con la voluntad de Dios y llamándonos a entregar lo temporal por lo eterno. Esto crea una tensión natural, mientras el alma lucha por reconciliar sus deseos terrenales con la dirección divina del espíritu. El espíritu, al ser el aliento de Dios dentro de nosotros, está diseñado para guiar el alma, conduciéndola hacia la santidad y la alineación con los propósitos de Dios. Sin embargo, esta orientación no se impone, requiere la cooperación del alma. Aquí es donde la tensión se hace más evidente. El alma debe optar por ceder ante el espíritu, renunciando al control y dejándose transformar. Hebreos 4:12 ofrece una metáfora sorprendente para este proceso, porque la palabra de Dios está viva y activa. Más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Esta imagen de una espada que divide el alma y el espíritu no pretende separarlos sino aportar claridad. La palabra de Dios actúa como una herramienta de discernimiento, revelando los roles únicos del alma y el espíritu y alineándolos bajo su autoridad. Es a través de esta claridad que el alma aprende a someterse a la guía del espíritu, permitiendo que Dios reforme sus deseos y acciones. Este proceso de alineación no es instantáneo, es un viaje de toda la vida marcado por la lucha y la rendición. La tensión entre alma y espíritu no es una señal de fracaso sino un reflejo de crecimiento, ya que cada momento de conflicto se convierte en una oportunidad para elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. La tensión entre alma y espíritu es una parte necesaria del viaje espiritual. Es a través de esta lucha que crecemos, a medida que nuestras decisiones revelan el estado de nuestro corazón y nuestra voluntad de seguir a Dios. Cada vez que el alma se entrega al Espíritu, se alinea más con los propósitos de Dios, fortaleciendo nuestra fe y profundizando nuestra relación con Él. Este crecimiento es evidente en las vidas de figuras bíblicas que enfrentaron luchas similares. Pensemos en el rey David,
cuyos salmos a menudo reflejan el conflicto entre sus deseos terrenales y su anhelo por Dios. En el Salmo 42, 5, escribe: ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque aún le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Aquí, David reconoce la confusión dentro de su alma y elige dirigirla hacia la confianza y la adoración. Su ejemplo nos recuerda que la tensión que experimentamos no es única sino un aspecto compartido de la condición humana, que en última instancia nos acerca más a Dios. El apóstol Pablo también habla con franqueza sobre esta lucha en Romanos 7, 15-19, no entiendo lo que hago. Porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que odio sí lo hago. Las palabras de Pablo resuenan con el conflicto interno que todos enfrentamos, la tensión entre nuestro deseo de seguir a Dios y nuestra tendencia a quedarnos cortos. Sin embargo, la conclusión final de Pablo en Romanos 8, 1, 2 ofrece esperanza. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque por Cristo Jesús la ley del Espíritu que da vida os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta libertad no significa ausencia de tensión sino la seguridad de que la gracia de Dios es suficiente para guiarnos a través de ella. La lucha misma se convierte en un testimonio de su poder transformador, mientras Él obra dentro de nosotros para alinear nuestra alma y espíritu con su voluntad. En el centro de la resolución de la tensión entre el alma y el espíritu se encuentra el acto de entrega. El alma debe optar por renunciar a su apego a los deseos mundanos y someterse a la dirección del espíritu. Esta entrega no es una decisión única, sino una práctica diaria que requiere una confianza constante en la fuerza y la guía de Dios. La rendición implica reconocer las limitaciones del alma y confiar en la capacidad del espíritu para liderar. Significa reconocer que nuestras emociones, si bien son válidas, no siempre son guías confiables y que nuestros deseos deben filtrarse a través de la verdad de Dios. Este proceso puede resultar incómodo, ya que desafía las inclinaciones naturales del alma y requiere soltar el control. Sin embargo, es a través de esta entrega que se produce la verdadera transformación. Jesús mismo modeló esta entrega en el huerto de Getsemaní, donde oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Sus palabras reflejan el acto supremo de alinear el alma con el espíritu, eligiendo la voluntad de Dios sobre el deseo personal. Este acto de obediencia nos sirve como un poderoso ejemplo, recordándonos que la entrega no es un signo de debilidad sino de fortaleza y confianza en Dios. El objetivo de esta tensión no es eliminar el alma o silenciar sus deseos, sino ponerla en armonía con el espíritu bajo la autoridad de Dios. Cuando el alma se somete al espíritu, se convierte en un recipiente para los propósitos de Dios, reflejando su amor, sabiduría y verdad en cada aspecto de la vida. Esta alineación requiere prácticas intencionales que nutran el espíritu y guíen el alma. La oración, la meditación en las Escrituras y la adoración son esenciales para fomentar esta conexión, permitiendo que el espíritu guíe y el alma siga. Estas prácticas crean un espacio para que Dios trabaje dentro de nosotros, transformando nuestros pensamientos, deseos y acciones para alinearlos con su voluntad. Filipenses 2:13 nos recuerda: porque es Dios quien obra en vosotros el querer y el actuar para cumplir su buen propósito. Este versículo subraya la realidad de que no estamos solos en este viaje. Dios mismo nos da poder para superar la tensión entre el alma y el espíritu, equipándonos con la fuerza y la sabiduría necesarias para navegar este conflicto interno.
Nutrir el espíritu es fortalecer la conexión entre nosotros y Dios, permitiendo que su presencia divina nos guíe y transforme. Este no es un esfuerzo pasivo, requiere prácticas deliberadas que creen espacio para que el Espíritu de Dios obre dentro de nosotros. La oración es una de las formas más poderosas de nutrir el espíritu. En oración, abrimos nuestro corazón a Dios, compartimos nuestras cargas, buscamos su sabiduría y escuchamos su voz. Esta comunicación sagrada fomenta la intimidad con el Creador, alineando nuestro espíritu con su voluntad. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de la oración en 1 Tesalonicenses 5:17, instando a los creyentes a orar sin cesar. Esta postura continua de oración mantiene el espíritu en sintonía con la presencia de Dios, incluso en medio de las distracciones de la vida. La adoración es otra práctica vital. En la adoración, reconocemos la grandeza de Dios, entregando nuestra voluntad a la suya y exaltándolo por encima de todo. La adoración cambia nuestro enfoque de lo temporal a lo eterno, recordándonos la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Ya sea que se exprese a través de canciones, palabras habladas o adoración silenciosa, la adoración nutre el espíritu y nos acerca al corazón de Dios. Meditar en la palabra de Dios es igualmente esencial. La Escritura se describe en Hebreos 4:12 como vivo y activo, más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra en lo más profundo de nuestro ser, aportando claridad a los roles del alma y del espíritu y revelando la verdad de Dios. Al sumergirnos en su palabra, le permitimos renovar nuestra mente y moldear nuestros pensamientos, permitiendo que el Espíritu nos guíe de manera más efectiva. Romanos 12:2 captura este proceso transformador: no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta renovación no es instantánea sino un proceso continuo que requiere dedicación y perseverancia. A medida que el espíritu se fortalece a través de estas prácticas, comienza a influir en el alma. El alma, con sus pensamientos, emociones y voluntad, se alinea más con la guía del espíritu, lo que nos permite vivir con mayor propósito y paz. Esta alineación no se trata de suprimir el alma sino de dirigirla hacia la voluntad de Dios, permitiendo que su verdad moldee nuestros deseos y acciones. Si bien nutrir el espíritu es esencial, es igualmente importante proteger el alma. El alma, profundamente conectada con el mundo físico, es vulnerable a influencias que pueden descarriarla. Así como el cuerpo requiere protección contra el daño, el alma necesita límites que la protejan de la negatividad, el miedo y la tentación. Proteger el alma comienza con la vigilancia. Debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas, ya sea a través de las relaciones, los medios o nuestros propios pensamientos. Proverbios 4:23 ofrece sabios consejos: por encima de todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Este versículo nos recuerda que la condición de nuestra alma da forma a nuestras acciones y actitudes. Para protegerlo, debemos ser intencionales respecto a aquello a lo que nos exponemos, asegurándonos de que nuestro entorno fomente el crecimiento espiritual en lugar de obstaculizarlo. Filipenses 4:8 proporciona un marco poderoso para esta vigilancia: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable. Si hay algo excelente o digno de alabanza, en esas cosas pensad. Al centrarnos en lo que es bueno y piadoso, creamos un ambiente mental y emocional que protege el alma de la corrupción. Esta disciplina requiere discernimiento,
a medida que aprendemos a filtrar las influencias que no se alinean con la verdad de Dios. Otro aspecto de proteger el alma es abordar las batallas internas que enfrenta. El alma, con sus emociones y deseos, a menudo se deja llevar por circunstancias externas. El miedo, la duda y la tentación pueden arraigarse si no se controlan, lo que lleva al estancamiento o la regresión espiritual. Para protegernos contra esto, debemos entregar activamente estas luchas a Dios, permitiendo que su paz proteja nuestros corazones y mentes. Filipenses 4, 6-7 nos tranquiliza: no estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Establecer límites también es crucial. Así como una cerca protege un jardín de ser pisoteado, los límites salvaguardan el alma de ser abrumada por influencias dañinas. Estos límites pueden incluir limitar la exposición a medios negativos, elegir relaciones edificantes y piadosas y reservar tiempo para el descanso y la reflexión. Los límites no son restrictivos, son protectores y crean un espacio para que el alma prospere y permanezca enfocada en Dios. Nutrir el espíritu y proteger el alma no son tareas separadas sino esfuerzos complementarios. A medida que el espíritu se fortalece, le da poder al alma para resistir las influencias negativas y alinearse con los propósitos de Dios. Al mismo tiempo, un alma protegida proporciona una base estable para que el espíritu florezca, libre de las distracciones y enredos del mundo. Este equilibrio es esencial para vivir una vida que honre a Dios. Cuando el espíritu y el alma trabajan en armonía, nos convertimos en vasos a través de los cuales pueden fluir su amor, sabiduría y verdad. Nuestras acciones, pensamientos y emociones reflejan su carácter y nuestras vidas dan testimonio de su poder transformador. La naturaleza eterna del alma y del espíritu es uno de los grandes misterios revelados a través de las Escrituras, una verdad que trasciende los confines temporales de nuestra existencia terrenal. Mientras que el cuerpo es temporal y está destinado a regresar al polvo del que fue formado, el alma y el espíritu continúan atados a realidades eternas. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Estas palabras nos recuerdan la naturaleza fugaz de la vida física y el significado duradero del alma y el espíritu, que se extienden más allá de la tumba. El alma define nuestra experiencia terrenal, nuestros pensamientos, emociones y voluntad, pero su impacto no termina con la conclusión de nuestra vida física. De manera similar, el espíritu, que Dios nos infundió, sirve como conexión eterna con nuestro Creador, determinando la trayectoria de nuestro destino. Juntos, estos componentes de nuestro ser tienen una inmensa importancia, no solo para el presente sino para la eternidad. El alma, como asiento de la individualidad, encapsula todo lo que nos hace humanos. Es el núcleo de nuestra identidad, donde se alojan nuestros recuerdos, decisiones y respuestas emocionales. Nos permite involucrarnos con el mundo, relacionarnos con los demás y navegar por las complejidades de la vida. Sin embargo, el alma no es simplemente una observadora pasiva de nuestro caminar terrenal, está activamente moldeado por las decisiones que tomamos. Las verdades que abrazamos y las influencias que permitimos que entren en nuestras vidas. En este sentido, el alma lleva un peso eterno. Jesús enfatizó esto cuando preguntó: ¿de qué le servirá a alguien ganar el mundo entero y perder su alma?
Mateo 16:26. Sus palabras resuenan a través de los siglos, recordándonos que el valor del alma excede con creces cualquier logro o posesión temporal. No es algo que deba ser comercializado o descuidado, porque su condición eterna está influenciada por cómo vivimos y a quién servimos. La importancia del alma radica en su capacidad de reflejar la verdad de Dios o dejarse descarriar por los deseos mundanos. Mientras el espíritu sirve como conducto hacia Dios, el alma procesa lo que recibe y elige si alinearse con la verdad divina o seguir sus propias inclinaciones. Esta interacción entre alma y espíritu da forma no solo a nuestra vida terrenal sino también a nuestro destino eterno. El espíritu, a diferencia del alma, no tiene sus raíces en lo temporal. Es el aliento de Dios dentro de nosotros, la parte de nuestro ser que fue diseñada para la comunión con el Creador. Es a través del espíritu que experimentamos la presencia de Dios, comprendemos las verdades espirituales y recibimos su guía. Si bien el alma puede verse influenciada por las circunstancias terrenales, el espíritu las trasciende y opera en un plano superior que nos conecta con las realidades eternas. El apóstol Pablo alude a esta naturaleza eterna del espíritu en 2 Corintios 5:8. Tenemos confianza, digo, y preferiríamos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Aquí, Pablo reconoce el destino final del espíritu, regresar a Dios, su fuente. Esta verdad subraya la importancia del alineamiento espiritual durante nuestra vida terrenal. La condición del espíritu, ya sea dormido o vivo en Cristo, determina nuestra relación eterna con Dios. Jesús explicó esta necesidad de renacimiento espiritual en Juan 3:6, la carne engendra la carne, pero el espíritu engendra el espíritu. Sin este renacimiento, el espíritu permanece desconectado de su Creador, incapaz de cumplir su propósito. A través de la fe en Cristo, el espíritu se despierta, se restaura al lugar que le corresponde como fuerza guía de nuestro ser y se prepara para su viaje eterno. Comprender el significado eterno del alma y del espíritu no es simplemente un ejercicio intelectual, es un llamado a la acción. Para los elegidos, este conocimiento se convierte en la base para vivir con propósito e intención, alineando cada aspecto de su ser con la voluntad de Dios. Se trata de prepararse para la eternidad, procurando que el alma sea moldeada por su verdad y el espíritu se una a él. La preparación comienza con la rendición. Para alinearse con el propósito de Dios, tanto el alma como el espíritu deben someterse a su autoridad. Esto implica prácticas diarias de oración, adoración e inmersión en las Escrituras, que nutren el espíritu y guían el alma. Romanos 12:2 capta la esencia de esta transformación: no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta renovación no se trata solo de un cambio intelectual sino de un realineamiento holístico del alma y el espíritu con la verdad eterna de Dios. Proteger el alma es igualmente importante. Como la parte de nosotros más ligada a las experiencias terrenales, el alma es vulnerable a la corrupción, la distracción y la desesperación. La advertencia de Jesús en Mateo 16:26 sirve como un recordatorio constante de priorizar la condición eterna del alma sobre los placeres temporales. Al centrarnos en lo que es verdadero, noble y digno de alabanza, Filipenses 4:8, creamos una base que fortalece la alineación del alma con el espíritu. Finalmente, prepararse para la eternidad implica reconocer las limitaciones del cuerpo y del mundo temporal. Eclesiastés 3:11 revela que Dios apone la eternidad en el corazón humano.
Esta huella divina nos recuerda que no estamos hechos solo para este mundo. Nuestros cuerpos pueden volver al polvo, pero nuestra alma y espíritu están diseñados para una existencia eterna. Esta perspectiva cambia nuestras prioridades y nos anima a invertir en lo duradero, nuestra relación con Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Si bien el alma y el espíritu son distintos, su significado eterno está entrelazado. El alma, influenciada por las experiencias terrenales, debe aprender a ceder al espíritu, que nos atrae hacia Dios. Esta armonía no es automática, requiere esfuerzo intencional, entrega y confianza en la gracia de Dios. Cuando el alma y el espíritu se alinean bajo su autoridad, reflejan su imagen, cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Esta alineación transforma la forma en que vivimos. Las decisiones ya no están impulsadas por deseos fugaces sino por valores eternos. Las emociones ya no están dictadas por las circunstancias sino que están ancladas en la verdad de Dios. Las relaciones adquieren una nueva profundidad a medida que vemos a los demás a través del lente de la eternidad, buscando reflejar el amor de Dios en cada interacción. El misterio del alma y del espíritu, aunque profundo, no debe permanecer oculto. A través de las Escrituras, Dios ha revelado sus distintos roles, invitándonos a explorar sus profundidades y alinear nuestras vidas en consecuencia. El alma, con sus emociones e individualidad, refleja nuestra existencia terrena, mientras que el espíritu, infundido por el aliento de Dios, nos conecta con Él y nos lleva a la eternidad. Comprender esta distinción nos permite vivir con mayor claridad y propósito, acercándonos a Dios y cumpliendo el destino que Él ha preparado para nosotros. Al nutrir nuestro espíritu y proteger nuestra alma, glorificamos a aquel que nos creó a su imagen, viviendo no solo para esta vida sino para la vida eterna venidera. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, compártelo con otros y déjales descubrir la verdad profunda de su alma y espíritu. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para obtener más información sobre la palabra de Dios y los misterios de su creación. ¿Cómo ha cambiado esta comprensión su perspectiva? Háganos saber en los comentarios a continuación y continuemos juntos este viaje de fe.